Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente a través de este espacio que estamos teniendo a través de nuestras plataformas sociales de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, Argentina. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y habíamos comenzado con un tema en el anterior encuentro que tuvimos a través de las plataformas sociales. Y el tema era buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a seguir estudiando la Biblia, como es el nombre de este espacio que hemos comenzado. Y quería rápidamente repasar lo que habíamos visto en la anterior oportunidad. Habíamos hablado de 4 pasos para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Primer paso, habíamos hablado de un nuevo nacimiento. Segundo paso, de creer que es para nosotros como creyentes el bautismo en el Espíritu Santo. El tercer paso nos hablaba de desearlo, de anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Y el cuarto paso nos hablaba de que debíamos pedirlo. Y habíamos dejado pendiente para esta oportunidad un quinto paso, en el cual vamos a observar características, o mejor dicho, una característica en especial que tiene la tercera persona de la Trinidad, que es la persona del Espíritu Santo. Y hay una característica en especial que tiene que ver con este quinto paso para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que ya esa característica es visible desde el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Y cuando hablamos del libro de Génesis y observamos en Génesis capítulo 1, versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y otra traducción dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Claramente vemos cómo el Espíritu Santo está presente en los primeros momentos de la creación de los cielos y de la tierra. Pero no está presente de cualquier manera, sino que su presencia se hace notar. Podemos llegar a ver en estos pasajes que el Espíritu Santo se hace ver. Y como vemos acá en la Palabra de Dios para Todos, dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos habla acá de una participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dándose a conocer, estaba mostrándose, estaba haciéndose ver, estaba dejando una señal de su presencia y particularmente de su participación en la creación. Y cuando avanzamos en las Escrituras, también debemos ver, ya llegando a la época de Moisés, de este líder, uno de los líderes más importantes que tuvo la nación de Israel, y leyendo el libro de Números, capítulo 11, versículo 25 al 26, nos dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento.
Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Acá Dios responde a un pedido de Moisés. Y el pedido de Moisés tenía como fundamento, tenía como raíz un malestar de Moisés. Moisés estaba molesto con el pueblo, porque el pueblo se quejaba constantemente en su andar por el desierto, de que no había agua, de que no había comida, de que la comida que ellos podían comer, a la cual podían acceder, era una comida muy liviana. Entonces eso era una carga muy pesada para Moisés. Y Dios responde al pedido de Moisés poniendo de su espíritu, del Espíritu Santo, el cual habitaba ya en Moisés como líder de Israel, y hace Dios reposar el Espíritu Santo sobre 70 ancianos, sobre otros 70 líderes. Y tiene una característica también acá, que se hace visible la presencia del Espíritu Santo por medio de la profecía. Dice que los ancianos que vinieron allí ante Moisés, que recibieron el Espíritu Santo, profetizaron. Pero también profetizaron aquellos que no habían asistido a esa convocatoria y se habían quedado en el campamento, como Eldad y Medad. Y claramente también ellos profetizaron. Ellos hablaron de Dios. Ellos a través de su boca pronunciaron seguramente alabanzas a Dios, seguramente a través de la profecía dieron a conocer características de Dios, y el Espíritu Santo se hizo visible a través de la profecía. Pero no solamente se hizo visible en la época de Moisés, sino que también cuando vamos al comienzo de la monarquía en Israel, en la época del rey Saúl, el Espíritu Santo también se hace ver, se hace notar, deja señal de su intervención, de su presencia. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 y 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? El Espíritu Santo otra vez haciéndose ver, haciéndose notar. Y en este caso, no en la vida de un profeta, no en la vida de un sacerdote, sino en la vida de un rey, del rey Saúl, a tal punto que llevó a que el pueblo se hiciera esta pregunta: ¿Saúl también entre los profetas? Porque Saúl, dice la palabra de Dios, que profetizó. Saúl también dio a conocer al Señor a través de sus palabras. Profecía es lo que hoy llamamos predicación también. Saúl allí habitaba como profeta, estaba transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Pero si seguimos avanzando también, la misma palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo también se haría conocer, no solamente en el idioma hebreo, en la lengua hebrea o aramea, sino que también se haría conocer en otros tipos de lenguas, se haría visible a través de otros tipos de lenguaje. Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12 nos dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo.
Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. La Escritura dice que Dios nunca se ha dejado sin testimonio, sin dar testimonio. Y Dios estaba anunciando a través del profeta Isaías que el testimonio de Dios no solamente iba a venir en un solo idioma o hacia una sola nación, sino que el mensaje del Señor se iba a dar a conocer a través de otros idiomas, a través de otras lenguas. La Biblia nos habla también en 1 Corintios 13 de la existencia de lenguas angelicales, nos habla de un lenguaje que los ángeles practican. La Biblia también nos habla de que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables, inexplicables, que no le es dado al hombre a conocer, hablándonos claramente que en el cielo hay otro lenguaje también. Entonces vemos al Espíritu Santo también dejando claro a través de la profecía de Isaías que se iba a hacer visible, se iba a dar a conocer a través de otras lenguas. Y cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35, en la versión Reina Valera 1960, nos dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo iba a intervenir, iba a tener presencia en el nacimiento del Señor Jesús, en la concepción virginal de Cristo, en la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. María se preguntaba ante el anuncio del ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es así, María estaba en tiempo de desposorio con José. Aún no se habían constituido en un matrimonio con todas las letras. Entonces María iba a ser señalada como una mujer que había engañado a su prometido, a José, como una mujer que había incurrido en fornicación. Sin embargo, cuando esto sucede, María, lejos de pensar qué es lo que iba a pasar con su reputación, lo primero que le pregunta al ángel es: ¿cómo será esto? Ella creyó de todo su corazón en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y el ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y acá vemos la notoriedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se iba a hacer notar, se iba a hacer visible. ¿Y cómo se iba a hacer visible? ¿De qué manera? Trayendo al Señor Jesucristo a este mundo para salvar a los pecadores, interviniendo allí en la concepción de Jesús. Jesús, después conocemos la historia, nace en Belén, pero el Espíritu Santo tuvo una principal participación en todo esto. Y no solamente el Espíritu Santo se iba a hacer visible aquí, en lo más importante, en el nacimiento de Cristo, sino que también el Espíritu Santo se iba a hacer visible en el nacimiento del precursor de Jesús, que fue Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 40 al 41, en la Reina Valera 1960, nos dice:
y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. María visitó a Elisabet, y apenas María saluda a Elisabet, la criatura que llevaba en su vientre, que era Juan el Bautista, saltó allí, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Hubo una señal de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Elisabet, y fue que la criatura saltó en su vientre. El Espíritu Santo obrando, haciéndose visible nuevamente, haciéndose palpable allí, haciéndose notar en esta obra de redención que Dios había pensado para salvar al ser humano. Y después vemos también al mismo Jesús hablando de esto. El mismo Señor Jesucristo pudo referirse al bautismo en el Espíritu Santo. Y Jesús iba a ser el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Y el anuncio del bautismo en el Espíritu Santo no lo iba a dar precisamente Jesús en primer lugar, sino que en primer lugar Juan el Bautista lo iba a dar a conocer. En Mateo capítulo 3 versículo 11, versión Reina Valera 1960, dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo: Yo tengo autoridad para bautizar por medio del agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso, y él tiene una autoridad que nadie tiene, que es la de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Después íbamos a comprender también por qué el fuego del cual hablaba, pero se estaba haciendo notar también el Espíritu Santo aquí en este anuncio, en esta profecía de Juan el Bautista. Juan, lleno del Espíritu Santo, anunció la venida del Mesías. Y Mateo capítulo 3 versículo 16 en la versión Reina Valera 1960 nos dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo se hizo visible en el bautismo en aguas de Jesús por medio de una paloma. Descendió en forma corporal, en forma de paloma. Entonces, allí vemos también el accionar del Espíritu Santo haciendo visible y también marcando una de las características del Espíritu Santo como persona también, y que es la mansedumbre. La paloma es sinónimo de mansedumbre, de una persona aplacada, de una persona que tarda en enojarse. Y allí vemos la paciencia de Dios también reflejada. Y también cuando seguimos a lo largo de las Escrituras y seguimos ese hilo rojo, como les decía anteriormente, aquí encontramos a Jesús directamente hablándonos sobre esto. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, en la versión Reina Valera 1960 nos dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El mundo no puede ver al Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, ni puede conocerlo, dando a entender que la iglesia, el creyente, sí puede ver de alguna manera el accionar, el obrar del Espíritu Santo, ver de una manera espiritual y también a través de señales que acompañarían la venida del Espíritu Santo a la iglesia, la venida del Espíritu Santo a cada creyente, la venida del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este momento llega. En Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es lo que la versión Reina Valera 1960 nos describe. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y acá podemos ver también y relacionarlo con el fuego del cual se hablaba que Jesús traía y que Juan el Bautista había nombrado en el Evangelio según San Mateo, donde habíamos leído con anterioridad. Entonces vemos aquí que todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, cumpliéndose la profecía de Isaías capítulo 28 versículo 11 y 12. Y cómo el Espíritu Santo se hacía visible allí por medio de las lenguas. Cómo los primeros creyentes se dieron cuenta que habían sido llenos del Espíritu Santo por medio del hablar en nuevas lenguas, que es señal del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy muchos opinan, y aún iglesias cristianas pentecostales ya opinan, que ya esto no está vigente para nuestra época y que el bautismo en el Espíritu Santo se produce en el momento de la salvación. Pero esto no es así. El Espíritu Santo comienza a obrar en el momento de la salvación por medio del nuevo nacimiento, como lo describe allí en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús lo que estaba allí haciendo es soplando el Espíritu Santo, llevando el Espíritu Santo a los creyentes para que el mismo Espíritu comenzara a obrar en sus vidas, como el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas en el momento que somos salvos. Pero la señal, y es el quinto paso para recibir el Espíritu Santo, es hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 8 versículo 17 al 18, en la versión Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué es lo que vio Simón? ¿Cómo se dio cuenta que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo? Porque los escuchaba, que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Y también debemos aclarar algo. Por lo general, el Espíritu Santo viene después del bautismo en las aguas. Es una experiencia que se vive de acuerdo al tiempo de Dios, después de ser bautizado en las aguas. Pero también puede ocurrir antes, como ocurrió en Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45, en la versión Reina Valera 1960, nos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles allí en la casa de Cornelio, y ellos aún no habían dado el paso del bautismo en las aguas. Pero mientras oían el discurso comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a magnificar a Dios. Y después vino el bautismo en las aguas, porque por supuesto es una de las ordenanzas, de las principales ordenanzas de la iglesia, y ellos debían bautizarse en las aguas. Pero como el bautismo en el Espíritu Santo está bajo la potestad, bajo la autoridad de Jesús, puede llegar en cualquier momento, según el Señor así lo decida. Y en Hechos capítulo 19, versículos 5 al 7, en la versión Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres que ignoraban la venida del Mesías, que no conocían que Jesús había venido, que era el Mesías, que solamente conocían el bautismo de Juan y que ignoraban la existencia de la persona del Espíritu Santo. Pero Pablo, cuando les habló de que el bautismo de Juan era solo para arrepentimiento y que debían creer en aquel que había de venir, inmediatamente ellos creyeron, fueron bautizados en las aguas. Pablo impuso sus manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar, a hablar en lenguas. La señal del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Las lenguas están vigentes en nuestro tiempo y es la señal del bautismo en el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Marcos nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y todavía hay personas que creen, que siguen creyendo en Jesús. Y al creer en Jesús tienen la oportunidad de recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero la señal es hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo se hace visible el bautismo del Espíritu Santo? Por medio de hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo se hace audible, cómo se hace notar el bautismo en el Espíritu Santo? Por medio de hablar en nuevas lenguas. Y seguramente hay más dones espirituales, como conocemos. Al menos 9 dones espirituales la Biblia describe con exactitud en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Pero Pablo en 1 Corintios 14, donde habla del uso del hablar en nuevas lenguas, Pablo dice que él habla lenguas más que todos los que están en Corinto, que él hablaba lenguas más que todos los creyentes allí. Y también él nos dice en ese pasaje: no impidáis el hablar en lenguas. Querido hermano creyente, no debemos impedir el hablar en lenguas. Por supuesto que debemos buscar que esas lenguas sean interpretadas, que haya don de profecía, pero no debemos impedir el hablar en nuevas lenguas. Y a través de la Escritura hemos visto cómo el Espíritu Santo siempre se ha hecho notar y se ha querido hacer visible de una u otra forma. Y en este tiempo el Espíritu Santo, y más precisamente el bautismo en el Espíritu Santo, se hace visible por medio del hablar en nuevas lenguas. Lenguas que pueden ser otros idiomas desconocidos, lenguas angelicales, no sabemos,
El hablar en lenguas puede ser una alabanza a Dios, puede ser una oración al Señor, puede ser una profecía. Pero lo cierto que debemos tener en claro es que es la señal del bautismo en el Espíritu Santo. No debemos inventar otras cosas que la Escritura no respalda y no avala. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor no ha cambiado. Así que usted que está dudando, que pone en cuestionamiento el don de hablar en nuevas lenguas, está incurriendo en un error y en un error doctrinal. No impidamos el hablar en lenguas. Usted que ha recibido la promesa del Espíritu Santo y al hablar en lenguas se asustó y dejó de hablar, no vuelva a hacer eso. Vuelva a buscar la promesa del Espíritu Santo y vuelva a buscar ese bautismo para poder hablar en lenguas. Poder hablar en nuevas lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo. Es para nuestros tiempos el bautismo en el Espíritu Santo. Y no debemos dejar de lado esto, debemos seguir buscándolo. El quinto paso, como les recuerdo, es hablar en nuevas lenguas. Es la señal del bautismo en el Espíritu Santo. Y a través de este espacio, de estos programas, vamos a seguir aprendiendo lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Así que queremos invitarles, queridos televidentes, oyentes, todos los que nos están viendo, observando de alguna u otra manera, que puedan sumarse a este espacio todos los miércoles a las 21 horas. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.